Bueno, soy Jorge, sacerdote diocesano de Salamanca, y todo comenzó ya hace bastantes años haciendo los caminos de Santa Teresa y viviendo en la parroquia de Alba de Tormes. Ahí pues se fue fraguando mi vocación de sacerdote. Tuve como director espiritual y vocacional a mi párroco, Florentino, que es también ahora el deán de la catedral, y pues así fue hasta que ingresé en el seminario, y del seminario pues fui ordenado sacerdote. Después estuve en la zona de Alba, curiosamente, en 3 pueblos: Gajates, Pedraza, Galleguillos, Valdecarros, y estuve durante 3 años. Luego después el obispo don Braulio, entonces era el obispo de Salamanca, fue el que me llamó para encomendarme la tarea de Cáritas diocesana. Durante 9 años he trabajado en esa realidad, y a partir de ahí me nombraron párroco de Jesús Obrero, donde llevo ya, me parece que son 9 o 10 años, y el otro día, el domingo pasado, pues tomé posesión de la canonjía a la que he sido llamado. Pues un servicio más a la diócesis. La verdad es que uno, cuando le llaman el obispo, pues siempre piensa que te van a cambiar de parroquia o que te va a dar otro cargo en la curia, o que nunca pensé yo que lo que me fuera a decir es que iba a ser canónigo de la Catedral de Salamanca. Pues son cargos que uno ni se espera, ni lo sueña, ni, pues no, yo, por lo menos en mi persona. Y cuando me lo dijo don Carlos por teléfono, pues le dije, bueno, pues lo pensaremos y lo haremos, ¿no? Es verdad que después, cuando ya lo empiezas a pensar, pues empiezas a ver que es un servicio más a la diócesis. Es verdad que bueno, pues de alguna manera es un honor poder representar y trabajar en esta Catedral de Salamanca, y al final, como siempre me ha pasado, por no tener motivos en contra para la obediencia, pues dices que sí. Bueno, puedo aportar lo que soy, es decir, me considero una persona dialogante y de consenso, que eso para un colegio de personas me parece que es muy importante, ¿no? Creo también que a mí se me eligió por una cuestión fundamental, y es justamente mi relación con los pobres, mi trabajo con Cáritas. Y es verdad que la Catedral de Salamanca, como todas las catedrales en tiempos pasados, era un lugar muy importante para los pobres. Y me parece que esa dimensión de la lucha por los pobres, de trabajar junto a la pastoral social, de trabajar junto a Cáritas, pues me parece que desde la catedral también se tiene que hacer. Y luego, pues me parece que también se puede ir abriendo esta catedral a lo que son todos los movimientos laicales que tenemos en la diócesis. Pues es verdad que donde nos encontramos a lo mejor pues está más preparado para liturgias solemnes, pero bueno, habrá que buscar espacios en la catedral donde también nos podamos abrir a unas capillas más decentes, y la catedral la podamos convertir en una gran tienda del encuentro, que es lo que de alguna manera el Papa Francisco también nos pide, ¿no? Bueno, la catedral es el lugar del encuentro, es decir, es la parroquia de parroquias, porque es donde está la cátedra del obispo. Eso no lo podemos olvidar nunca. Es decir, todas las parroquias en las comunidades distintas de la diócesis es como si fuera la catedral en esa comunidad cristiana concreta, ¿no? Y este lugar justamente es el que aglutina a todas esas parroquias. Por tanto, la catedral, como su nombre indica, es donde la cátedra del obispo está. Por eso las grandes solemnidades de las fiestas diocesanas se reúnen en la catedral, que es como si lo estuviéramos celebrando cada uno en nuestra parroquia.
pues recuerdo, por ejemplo, la misa crismal, ¿no? Donde luego en cada comunidad cristiana, pues esos óleos que se bendicen y que se consagran, pues es lo que da la fortaleza en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en la unción de los enfermos. Es decir, ese papel lo juega y lo tiene, ¿no? Es verdad que a lo mejor pues tenemos que ir rescatando también la importancia de la catedral. Yo antes os hablaba de los movimientos donde no están incorporados a ninguna parroquia, ¿no? Pues a lo mejor el lugar de vincularse a la diócesis justamente tiene que ser la parroquia de parroquias, ¿no? Que es la catedral. O, pues bueno, es decir, yo no sé ahora cómo los hermanos presbíteros viven esta realidad, pero lo que sí que es cierto es que ese papel siempre lo ha tenido y es el que tiene que jugar la catedral en la diócesis, ¿no? Fui ordenado en la Catedral Vieja, sí, con Miguel Yuste. Mi ordenación de diácono fue en Alba de Tormes, pero luego fui ordenado en la Catedral Vieja. Y estuvieron 2 obispos en mi ordenación, porque por aquel entonces todavía don Mauro, que está enterrado en la Catedral Vieja, por cierto, pues todavía vivía y yo tenía una relación ya desde el seminario con él, porque fui su chofer, pues, pues de nieto a abuelo, ¿no? Y fue muy emocionante que don Mauro estuviera en la ordenación nuestra, aunque ya no se podía levantar y estuvo en el sitio después de la imposición de las manos de don Braulio, que fue el que me ordenó. Pues luego me invitaron a que fuera don Mauro para que me impusiera las manos. O sea que fui ordenado por 2 obispos. Y yo creo que para nosotros los sacerdotes es muy importante la misa crismal. Piensa que ahí estamos todos los que podemos, que no están enfermos o que no tienen alguna cuestión. Es decir, es muy difícil que un presbítero falle. Tiene que ser una cuestión muy justificada. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque ahí renovamos nuestras promesas sacerdotales. Es decir, cada año en esa misma misa nosotros renovamos lo que un día hicimos definitivamente ante el obispo. A mí me parece que esa misa tiene un significado especial, al menos para mí, ¿no? Y es muy hermoso celebrarla en la Catedral Vieja, ¿no? Porque es un lugar, la Catedral Vieja es un lugar donde sí que te da para el recogimiento, para la oración y para la celebración. Y luego recuerdo con mucha alegría lo que fueron todos esos eventos de la Jornada Mundial de la Juventud, donde bueno, pues aquí celebramos vísperas, aquí celebramos celebración de la palabra, aquí celebramos una Eucaristía, y ahí estaba toda la Iglesia, no solo diocesana, sino lo que es la Iglesia, que luego está incorporada a la Iglesia universal. Fueron celebraciones muy hermosas y donde se veía también que el mundo de los jóvenes puede entrar a celebrar dignamente en la catedral. Recuerdo clarísimamente cómo a raíz de eso se formó un coro diocesano de jóvenes que con esa música un poquito más moderna también pues daba devoción estar aquí sentado y escuchar esa música en esa liturgia aquí en la catedral. Quizá es verdad que nosotros tenemos que guardar mucho la tradición, pero es verdad que también ese tipo de coros bien hechos, con buenas voces, pues también dan sentido a la oración y te ayudan en la oración, ¿no? Más allá del espacio. Ha sido una experiencia muy curiosa, muy curiosa. Anoche lo pensaba ya después de todo el bullicio del nombramiento, de la toma de posesión, de toda esta cosa. Es verdad que yo, esto me ha venido en medio de esta cuestión de pandemia. Y es verdad que pues todos los boatos que se hacían en la toma de posesión, es decir, el pincho que se daba en el claustro de la Catedral Vieja, pues no lo hemos hecho, es decir, y por tanto yo tampoco he hecho mucha propaganda del asunto.
no he mandado invitaciones a nadie para que vinieran a la toma de posesión, ni nada. Lo hemos intentado hacer lo más sencillamente posible en esta situación en la que estamos viviendo. Pero me ha sorprendido mucho justamente a la gente sencilla, ¿no? Y la gente del pueblo. En los diferentes movimientos donde participo o en los diferentes lugares donde estoy, la gente se ha puesto casi más contenta que yo porque soy canónigo de la catedral, que a mí me ha sorprendido, porque yo dije, pues estas cosas que ya parece que, bueno, eran de otro tiempo, y pues sin embargo la gente me ha sorprendido. Sin decir nada a nadie, simplemente por lo que salió en la prensa, el día de mi toma de posesión había 50 personas. Bueno, es decir, algo sí que está diciendo. Y luego he tenido muchas llamadas de teléfono y de mucha gente que yo ni sospechaba que se hubieran enterado, ¿no? Con lo cual es verdad que la gente se ha puesto contenta. Bien. Y luego, fundamentalmente en la parroquia, donde siempre viene la confusión de, pero entonces te vas. No, me quedo, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, y que lo único que tenemos que compaginar son el trabajo en los dos sitios. Pues la gente disfrutó de la toma de posesión, está tan contenta porque tienen un párroco que además es canónigo de la catedral, y están felices, están felices. ¿Cómo compaginaremos eso? Yo creo que no interrumpe mucho porque la vida de las parroquias fundamentalmente es una vida de las tardes, cuando la gente ya no trabaja y los grupos se reúnen justamente en esas horas, mientras que la catedral justamente es todo lo contrario, ¿no? A lo mejor en la mañana en la parroquia tenemos menos quehaceres y en la catedral es cuando más quehaceres hay, con lo cual yo creo que se puede compaginar bien. Y luego tengo la suerte, eso también es verdad, de que solo tengo una iglesia, que eso hoy no es tan fácil. Es decir, para un párroco que tiene abierto 4 templos, más la catedral, le supondría... Yo, al tener la parroquia más grande de Salamanca, me han respetado todavía y solo tengo un templo, con lo cual se puede compaginar bien la liturgia. No voy a tener más liturgia o dedicarme más a la liturgia que cualquiera de los párrocos que tienen 12 o 14 pueblos. Yo todavía ando mucho más ligero, ¿no?, en ese aspecto. O sea que se puede compaginar relativamente bien en la situación en la cual yo estoy, ¿no? Bueno, hemos vivido unos momentos realmente duros y difíciles y que jamás nosotros sospechábamos que íbamos a vivir. Es decir, pensad que hemos cerrado las iglesias. Yo, en todo lo que llevo de mi existencia, que son 51 años, jamás he visto esto, ¿no? Incluso cuando decían que nos vamos a confinar, yo decía, pero la iglesia, ¿verdad? Pues al final la iglesia se cerró. Es decir, lo que es la iglesia física, las puertas de las iglesias se cerraron. Y con el cierre, ese cierre simbólico de las puertas, ha supuesto el que la iglesia, de alguna manera, se situara detrás de la gente, a caminar en el sufrimiento de la gente. Cuando tuvimos que cerrar la iglesia, yo recuerdo que les dije a mi parroquia, bueno, cerramos la iglesia, cerramos el culto, pero Cáritas permanece abierta, porque veía que eso tenía que permanecer. Y le dije a los que cuidaban a los enfermos que ahora la pastoral de los enfermos se haría pues, por medio de los teléfonos. Es verdad que cerramos, pero es verdad que la actividad se tenía que mantener. Y así lo hemos estado haciendo durante todo lo que ha sido el confinamiento, hasta que hemos abierto las puertas de la iglesia. Es verdad que hemos abierto las puertas al culto, pero es verdad que ahora toda la que es la labor que veníamos desarrollando en las iglesias, pues también hay que tener mucho respeto. Pongo un ejemplo, es decir, la catequesis yo todavía no la he empezado porque Pizarrales está peor ahora con los datos del COVID que cuando nosotros nos confinamos. Con lo cual, pues tienes que tener un ten con ten. ¿Esto qué nos dice? ¿Que es una desgracia tremenda? Bueno, desgracia es, no podemos decir que no. Pero también nos abre a otras posibilidades. Quizá
el cerrar las puertas y el abrir las puertas, ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿esta iglesia cómo se tiene que abrir al mundo? De una manera nueva, de una manera que tiene que conservar justamente su tradición, pero que tiene que responder a las realidades del mundo de hoy. A lo mejor no es tan malo el tener que haber cerrado para abrir y situarnos en el mundo, dando esperanza a la realidad que nos toca vivir hoy. Hay que aprovechar estas crisis, hay que empezar ensayo-error y hay que ver otras nuevas posibilidades, que a mí me parece que desde lo fundamental de la Iglesia, que repito, que es la oración y por tanto todo lo que tiene que ver con el culto, que es la escucha de la palabra, con todo lo que tiene que ver con la Eucaristía, y que es la caridad, pues ahí se abren campos nuevos para evangelizar. Algunos seguramente, pues no pasa nada que se caigan, pero surgirán otras maneras nuevas.